acompañan con sus Biblias, el Evangelio de Mateo, capítulo 2, vamos a reflexionar en los versículos del 1 al 12. Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Estamos haciendo esta serie que se llama Los personajes secundarios de la Navidad. Los personajes secundarios de la Navidad. Ya hemos hablado de los gobernantes, la semana pasada hablamos de los pastores, vamos a hablar de otros personajes. Dice así esta palabra, Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que está escrito, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino, y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esa es la palabra del Señor. Y el sermón de hoy se titula Los extraños invitados. Los extraños invitados. ¿Quiénes son estos personajes de los que vamos a hablar? Otros personajes secundarios que no son centrales en la historia de la Navidad, pero que son muy importantes, sobre todo en nuestra cultura. No sé ustedes, pero a mí me cuesta tanto trabajo hablar de estos personajes sin llamarlos como Reyes Magos. Amén, hermano. Sin llamarlos Reyes, sin pensar en Melchor, Gaspar y Baltasar, y sin pensar en el camello, el caballo y el elefante. Es algo que está tan impregnado en nuestra cultura que es muy difícil hablar de estos personajes sin decir los Reyes Magos. No sabemos si eran reyes, pero lo que sí nos dice el texto es que eran magos. Entonces hoy vamos a hablar de estos personajes, de estos extraños invitados a la Navidad, y voy a meditar en tres ideas: una señal esperada, una circunstancia inesperada y una respuesta inevitable. Una señal esperada, una circunstancia inesperada y una respuesta inevitable. Una señal esperada. Fíjense una cosa interesante. Dice este texto que acabamos de leer, que los sabios del oriente vinieron a Jerusalén y preguntaron acerca de este rey que había nacido, porque habían visto ¿qué? Estrella. Una estrella. Vimos su estrella. Eso es algo que tenemos que pensar. Si ustedes han leído la Biblia muchas veces, tienes que pensar cómo estas personas que no pertenecían al pueblo de Israel sabían o tenían alguna información sobre una estrella que anunciaba el nacimiento del rey de Israel. Eso es algo que tenemos que preguntarnos. ¿Cómo sabían esto? Los expertos en los textos bíblicos dicen que obviamente esto pasó después de muchos años de la cautividad babilónica. ¿Se acuerdan? Que los babilonios vinieron por los judíos en el año 722 a.C., pero primero en el 722, luego en el 536 hubo ¿cómo se llama? Otra invasión de los babilonios y se llevaron a los de la tribu de Judá a Babilonia. Y se piensa que cuando se dice que venían del oriente, lo más probable es que venían precisamente de Babilonia. Eso es algo muy interesante. ¿Qué tenía que ver esto? Bueno, que los judíos seguramente se llevaron sus escritos, y estos escritos fueron conocidos por personas
sabias. La palabra magoi es una palabra que significa un experto en las estrellas. Esto puede ser astrónomo, pero también significa la palabra magoi un experto en leer los astros e interpretarlos. Entonces, astrología es algo muy interesante. Esta es la misma palabra que se utiliza cuando vemos la historia de Daniel cuando fue a Babilonia, y se dice que el rey Nabucodonosor, cuando Daniel pudo interpretar el sueño de Nabucodonosor, ¿se acuerdan que ninguno de los sabios, ninguno de los otros magos podía interpretarlo? Entonces el rey Nabucodonosor nombró a Daniel, porque sí había podido interpretar su sueño, ¿el jefe de quiénes? De los magos. Entonces, mago es una persona sabia, es una persona estudiosa, es una persona que conoce los astros, que es astrónomo, y es una persona también que puede dedicarse a otras cosas. De hecho, hay un personaje medio feo en la historia de Hechos, en Hechos capítulo 13, cuando Pablo está en un viaje misionero y llega a una isla, y ahí está un personaje, un gobernante romano, y hay un judío llamado Bar Jesús, que también se dice que era mago. Pero ¿sabes qué significa esto? Significaba hechicero. Entonces la palabra mago puede significar hechicería, astronomía, astrología, conocimientos que los demás no tienen. Todo eso podría significar. Entonces, no sabemos si estos personajes que llegaron a Jerusalén después del nacimiento de Jesús eran reyes, no sabemos eso. No sabemos si eran tres, se piensa que eran tres. ¿Por qué tres? Por los regalos. Por los regalos, porque se piensa, bueno, si eran 3 regalos, pues entonces eran 3. Pero no se sabe tampoco si eran 12, si eran 15, si eran 20, si eran... No se sabe cuántos eran. No sabemos si eran reyes, lo que sabemos es que eran magos, es que eran personas sabias que tenían un conocimiento, no solamente de cuestiones como la astronomía y la astrología, pero que también tenían conocimiento de los escritos judíos que anunciaban esta estrella que estaba relacionada con un rey que gobernaría sobre Israel. ¿Dónde estaría esta profecía? En Isaías. En Isaías. No, pero no habla de una estrella, Isaías. Una profecía que hable de una estrella y hable de un rey. Fíjense una cosa, es algo muy interesante. Números capítulo 24, versículo 7. Números capítulo 24, versículo 7. Esto es algo muy interesante, porque esta es una profecía. Cuando los israelitas estaban tomando la tierra prometida, estaban llegando ahí, Balac, un rey de los moabitas, había contratado a Balaam, un hechicero, un hombre que podía lanzar encantamientos, y lo contrató para que desde las montañas, contemplando al pueblo de Israel que venía a la tierra prometida, los maldijera. Fíjense qué interesante, toda esta cuestión espiritual, pagana, en la historia de la Navidad. Tiene algo que ver con la historia de la Navidad. Los seres humanos, de alguna manera, siempre están muy interesados en saber el futuro, en tener control y dominio sobre los demás. Y esto lo vemos entonces desde Balac, que decía, si tú los maldices, entonces les va a ir mal a estos israelitas que vienen aquí. Pero ¿qué pasó con Balaam? ¿Pudo maldecir al pueblo de Israel? No pudo. Y cada vez de que trataba de maldecir a los israelitas, ¿qué salía de su boca? Una bendición. Y entonces el oráculo de Balaam, en Números 24:7, dice así: lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, un rey surgirá en Israel. Una estrella saldrá de Jacob, un rey surgirá en Israel. Entonces, los expertos dicen, seguramente estos hombres sabios del oriente, tal vez de Babilonia, porque ahí habían estado cautivos los judíos, tenían esta información y vieron esta manifestación en el occidente de la estrella, y vinieron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde nació el rey de los judíos? Esa es la pregunta. Y fíjense una cosa interesante, cuando pensamos en los hombres sabios viniendo a Jerusalén a buscar al rey de los judíos, esto es algo interesante. Vienen a buscar a un gobernante nuevo, a un gobernante del que saben que ha sido anunciado desde muchos siglos antes,
¿quién espera un gobernante bueno? Esa es la pregunta. Los magos esperaban un gobernante diferente, un gobernante que fuera distinto. No es algo común a todos los pueblos, a todas las civilizaciones. No es algo común a todos los países, sean avanzados, sean del primer mundo o sean atrasadísimos del tercer mundo. No, las personas tienen un interés muy grande en que haya por fin un gobernante ideal, un gobernante que sea diferente a todos los demás gobernantes. Tenemos poco tiempo con un presidente, hubo 30 millones de votos. La gente en México estaba ilusionada con que viniera un gobernante que fuera diferente a todos los demás. Acaban de haber elecciones el 12 de diciembre en Inglaterra, en el Reino Unido, y ganó un hombre aparentemente muy de la derecha, ¿no? Boris Johnson, y ahora está haciendo una revolución. La gente está fascinada. Tal vez este sea el primer ministro que necesitamos, tal vez este sea el presidente que necesitamos, tal vez este sea el gobernante que necesitamos. Yo me acuerdo que estaba yo todavía en la escuela, estaba estudiando en Estados Unidos, en Seattle, hace 10 años, en el 2009, cuando ganó Obama, y recuerdo la noche en que ganó Obama, pasaban en la televisión en Alemania, en Francia, en Brasil, en muchos países del mundo, y la gente estaba en las calles celebrando que había ganado Obama las elecciones. El mundo va a cambiar. Si ya eligieron al primer presidente afroamericano de los Estados Unidos, el mundo va a cambiar. Vamos a estar más unidos todos. Va a haber más justicia en el mundo. Esto les ha pasado a los Estados Unidos en el 2009, les pasó hace unos pocos años, nos pasó a nosotros hace un año, les pasó a los ingleses, y esta es la historia de la humanidad, no va a parar esto. En los próximos 50 años van a venir nuevos gobernantes que van a presentarse como la opción que necesitamos, como la opción verdadera, como aquel que va a venir y va a establecer justicia y va a darles la victoria y le va a dar la victoria a su nación. Eso es lo que queremos nosotros, es lo que quieren los ingleses, es lo que quieren los Estados Unidos con cada gobernante. Serán muy distintos entonces los tiempos del primer siglo, cuando los hombres sabios del oriente vinieron a Jerusalén en busca de un rey diferente, en busca de un rey distinto que había sido anunciado siglos antes. Fíjense, prácticamente 1000 años antes, o un poco más de 1500 años antes del nacimiento de Jesús, en la profecía de Balaam, donde dijo: una estrella saldrá de Jacob, un rey surgirá en Israel. Entonces vemos que había muchos gobernadores. Ya nos lo dijo Rodrigo hace 15 días, estaba Augusto César, que estaba iniciando un periodo de paz larguísimo del Imperio Romano. También estaba Herodes, que era de Idumea, no era hebreo, no era judío, había sido impuesto en el año 40 a.C. por el Senado romano como rey sobre Judea. Entonces era un advenedizo, era un hombre que no debería estar gobernando ahí, no conocía ni siquiera la cultura de los judíos, y ahí estaba gobernando. Ahí estaban muchos gobernantes. Sin embargo, la gente estaba esperando al rey que trajera paz y que le diera victoria a su pueblo. ¿No es este el mensaje de la Navidad? Que haya paz. O sea, ayer estaba oyendo a una comentarista en el radio diciendo el verdadero mensaje de la Navidad, lo que debemos de pensar todos. Y yo dije, ¿qué va a decir? Dice, tenemos que pensar en el verdadero mensaje de la Navidad, en esto que es lo más importante de la Navidad. Y estaba poniendo la atención porque yo estaba esperando que dijera que era el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y dijo, es este mensaje de paz, de armonía, en el que todos pasamos unos días de descanso, tranquilos. Y dije, a ver, ¿qué diga más? Y así siguió: más descanso, más paz, más armonía, más amistad. ¿Qué es lo que nunca dijo? Nunca digo cuál es la razón para esta paz, nunca digo cuál es la razón para esta armonía, nunca digo cuál es la razón para la reconciliación, nunca digo cuál es la razón para que pasemos un tiempo de vacaciones o un tiempo preparando una comida especial o reuniéndonos con familiares y amigos.
nunca llegó a ese punto. Qué interesante. La gente dice, hay algo muy especial en la Navidad, y sin embargo no pueden entender cuál es el mensaje, el verdadero centro de la Navidad. Es el nacimiento de un rey, del rey que todos esperamos, del rey que todos esperamos que un día gobierne este mundo de una forma justa. ¿No esperas tú eso? Yo espero eso, que alguien venga y que gobierne este mundo y lo gobierne de una manera justa. Pero fíjate una cosa interesante. Si tú eres un cristiano, la Navidad ya ha venido a ti y ya has aceptado que ese rey gobierne sobre tu vida. De eso se trata el cristianismo. La fe cristiana se trata de esto. No solamente que creamos que Jesús existió. Eso pueden creerlo muchas personas y no ser cristianos. Lo que cree un cristiano es que Cristo es ese rey al que debes someter tu vida. ¿No es la iglesia esto? ¿No nos sometemos en la iglesia al reino de Jesús? Tratamos de servir al Señor, escudriñamos en las Escrituras, oramos juntos, hacemos planes juntos, buscamos formas de extender el reino de Cristo sobre esta tierra, pero tratamos de someternos a ese señorío de Jesús, y así luchamos en contra del pecado, en contra de la glotonería, en contra de la lujuria, en contra de la pereza, en contra del chisme, en contra de todo lo que divide a la humanidad. ¿Se dan cuenta que la iglesia debería ser ese lugar en donde ese reino de ese rey que estaban buscando los hombres sabios que vinieron a Jerusalén, ese reino ya ha empezado y empieza con cada persona que se somete al señorío de Jesús? La pregunta de esta mañana es, ¿crees que Jesús existió? Está bien, eso no te hace cristiano. La idea que te hace cristiano es, ¿estás sometiendo voluntariamente tu vida a ese rey bueno que nació y que vinieron a buscar los sabios del oriente? Entonces, los sabios vinieron porque estaba la estrella, había entonces una señal que estaban esperando y que había sido anunciada, y dijeron, vimos su estrella y venimos a adorarle. Entonces viene una circunstancia inesperada. Si leemos los versículos 3 al 8, vamos a ver qué es lo que pasó. Dice, cuando el rey Herodes oyó esto ¿de qué? ¿De que habían venido a qué? A buscar al rey que había nacido. Y entonces se turbó Herodes y dice, y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Entonces fíjense, Herodes no sabía que los judíos tenían una profecía en sus escritos de que iba a nacer el Mesías, el Cristo, el enviado de Dios. Recuerden que Cristo, la palabra Cristo significa enviado o Mesías. Entonces el Cristo debía de nacer ahí, y Herodes, aunque gobernaba a los judíos, no tenía ni idea y mandó llamar a los sacerdotes, a los expertos en la ley, para que le dijeran, ¿y esta profecía de dónde salió? ¿Y dónde tiene que nacer el Cristo? Y entonces le dijeron, en Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo. Primero, la circunstancia inesperada. Entonces vienen estas personas extrañas a Jerusalén y dicen, oigan, vimos una estrella que anuncia el nacimiento del rey de Israel. Tenemos esta información. Ah, bueno, muy bien. Entonces empezaron a preguntar, vienen con el rey Herodes. Herodes, ¿tu esposa tuvo un bebé? No, aquí no ha nacido nadie en el palacio. Entonces, ¿el rey de los judíos en dónde? Ahí empieza la cosa a ponerse un poco extraña, ¿no? Entonces, primero, llegar y que nadie sepa que ha nacido un rey. Y además, algo interesante, qué metida de pata, ¿no? Porque de pronto llegan con Herodes y le dicen, Herodes, ¿no tuviste un bebé? ¿Tu esposa? No ha sido un descendiente tuyo para que sea bebé. No. Dice, oh. Es como cuando alguien, ¿no?, le pregunta a una señora gordita, ¿está embarazada? No. Nunca pregunte si alguien está embarazado. Pregúntale a una persona que esté cerca y si sabe que está embarazada, pero a esa persona nunca le preguntes. Jamás, nunca. Por favor. Eso es lo que les pasó a los
sabios que llegaron a Jerusalén y llegaron con Herodes y dijeron, Herodes, un rey nació, tú eres el rey, ¿no? Y dice, no sé, qué metida de pata. Y luego, ¿dónde ha de nacer? Eso es otra circunstancia extraña. ¿Dónde ha de nacer? Dice, pues en Belén. Oiga, pero un rey no nace en un pueblito. Pues no, pero así está la profecía de que en Belén de Judea, ahí había de nacer el Mesías, el Cristo. Entonces, hay una circunstancia inesperada. La primera circunstancia inesperada es que nadie sabía de este rey que iba a nacer. Es que iba a nacer no en Jerusalén, sino iba a nacer en un lugar que no era la capital, que no era ninguna ciudad importante, y era Belén. ¿Se dan cuenta todo esto extraño de la Navidad? La Navidad debe ser algo extraño. Fíjense, cuando nos acostumbramos a hablar de la Navidad y cuando hablamos tanto del nacimiento de Jesús y lo hablamos y lo decimos tantas veces, podemos llegar a acostumbrarnos y a ver la Navidad como algo muy común. Pero tiene que ser algo extraño la Navidad. Tienes que pensar que la Navidad significa que Dios, el Dios eterno, el Dios que no tiene principio ni fin, el Dios que no fue creado, el principio y el fin, el alfa y el omega, se encarnó y vino a este mundo. Y fíjense una cosa, no vino a darnos un buen ejemplo de cómo debemos ser buenos unos con otros. Su aparición tiene que ver con lo perdidos que estamos. Su aparición tiene que ver con que Cristo va a sustituirnos, nos sustituye en la forma en la que debemos de vivir y nos sustituye para que no muramos. Fíjense una cosa, tenemos que pensar, Dios eterno, el que creó todas las cosas, vino a este mundo. Y entonces, fíjense una cosa, dice, ustedes han fallado. Ustedes han fallado en muchas cosas. Y para que no hagamos una lista muy larga hoy de pecados, porque es Navidad y no quiero entristecerlos, ¿por qué no pensamos solamente en dos fallas? Que todas las personas que estamos aquí, por más bueno que creas que eres, has fallado. Has fallado en amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Te amas más a ti que a Dios. ¿Estás de acuerdo? Te amas mucho más a ti que a Dios. Es más, tal vez no sabes ni qué es amar a Dios. Tal vez ni yo sé, porque es algo tan difícil. Si no puedo amar a las personas que están cerca de mí, y siempre lo decimos, viene el segundo mandamiento que nos condena doblemente, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hay personas que dicen, yo sí cumplo. ¿Nunca has despreciado a alguien? ¿Nunca has chismeado de alguien? ¿Nunca has hablado mal de una persona? ¿Nunca has dicho una mentira? ¿Nunca has tomado algo que no es tuyo? ¿Nunca has deseado algo que no es tuyo? ¿Nunca has condenado a alguien en tu mente? ¿No? Todos hemos condenado a diferentes personas que no piensan como nosotros, que no son como nosotros nos gusta. Nos choca lo extraño de los demás. Tengo un amigo que siempre me dice, es que mira, fulano es muy extraño. Dice, pero hay otros que son más extraños. Y digo, bueno, todos somos extraños. Dice, pero hay unos que son más raros que otros, ¿no? Sí, es cierto, todos somos extraños, sí, todos tenemos cosas raras, sí, todos tenemos cosas raras, cosas extrañas. Dice, pero hay unos que son todavía más raros. Bueno, pues, qué difícil es aceptar a las personas como son. Qué difícil es ser feliz con otras personas, ¿no? Qué difícil es que otras personas nos satisfagan. Qué difícil es que otras personas llenen nuestros corazones o lleguen a ser lo que esperamos. ¿Cuántas esposas no tienen el esposo que esperaban tener? ¿Cuántas? No están solas, hay muchas. No lo digan, porque es la Navidad, mañana va a ser 24. Pero no lo digan, no digan nada más piensen. ¿Cuántos esposos esperaban que sus esposas fueran diferentes? Y no son las esposas lo que esperaban. ¿Cuántos hijos hemos sido hijos y esperamos que nuestros padres fueran algo más de lo que son? ¿Cuántos padres esperaban que sus hijos fueran más de lo que son? ¿Te das cuenta? Todos hemos experimentado la decepción en este mundo. Todos podríamos decir que todos nos han decepcionado. Y no estaríamos diciendo una mentira, ¿eh? O sea, que digas, mis padres me decepcionaron. No, sí te creo. Mis hijos me decepcionaron, sí, también te creo. Mi esposa me decepcionó, sí te creo. Mi esposo me decepcionó, también te creo. Mi pastor me decepcionó, eso no creo, pero
Esto no es chistoso. Mi iglesia me decepcionó, mi cuñado me decepcionó. Bienvenido al mundo real. Bienvenido al mundo real. Qué bueno que te han decepcionado las demás personas, para que no encuentres en ninguna persona lo único que debes encontrar en tu Salvador, en Cristo Jesús, en tu Dios. En Él es en el que debemos encontrar la satisfacción de nuestras almas, la satisfacción de nuestros corazones. Y quiero decirte una cosa, la Navidad es este ofrecimiento que Dios dice: vengo a ustedes para que me conozcan y sepan que yo puedo satisfacer sus corazones. Vengo a este mundo, pero vengo a que aprendan a través de una relación conmigo que puedo satisfacer sus corazones. ¿Sabes una cosa? Esa es parte central de la fe cristiana. Yo te pregunto esta mañana, a través de más conocimiento bíblico, a través de más reflexiones en la palabra de Dios, a través de la oración, a través de diferentes pruebas, ¿estás llegando, tu corazón está siendo satisfecho por las buenas noticias del Evangelio más y más? Fíjense una cosa, estamos hablando de si estamos encontrando en Cristo más y más satisfacción para nuestros corazones. Lo que es trágico no es que no encuentres todavía la satisfacción plena de tu corazón en Cristo. Eso no es trágico. Eso tal vez te tome toda la vida, y tal vez hasta que te mueras y seas glorificado, entonces tu corazón esté plenamente satisfecho en Cristo Jesús. No es trágico que tu corazón todavía no esté tan satisfecho. Estamos en ese camino de dejar que Cristo satisfaga nuestros corazones. Lo que es trágico es que dejes que otra cosa falsa, finita, satisfaga tu corazón. Fíjense una cosa, lo trágico de la fe cristiana, para un cristiano lo más trágico es que, sabiendo quién es el Salvador, sigas buscando satisfacer tu corazón con cosas creadas, con cosas que no pueden satisfacerte, con cosas que solamente te van a hacer adicto. Esta es la idea de la fe cristiana, salvarnos de nuestra adicción. Y tú puedes decir: yo no estoy adicto a nada. No te das cuenta que estás tan adicto. ¿Cuál es la primera característica de un adicto? Que no reconoce. Exacto, que diga: yo no estoy adicto. Por eso cuando le dices a una persona: y tú necesitas un salvador, tú eres un pecador. No, claro que no, no soy un pecador. Como si le dices a un alcohólico: y tú eres alcohólico. Claro que no, estás loco. Le dices a alguien que es glotón: y eres un glotón. No, no como tanto. Todos tendemos a negar esa realidad en la que vivimos, adictos, aferrados a algo que está controlando nuestras vidas, a algo que aparentemente satisface nuestros corazones. Pero la Navidad es esta idea, la Navidad es esta, se da en esta circunstancia inesperada, se da de una forma en la que no sabíamos que se iba a dar así. Ok, llegamos, vamos a Jerusalén porque ahí nació el rey de los judíos. Pues el rey no sabe nada, los expertos en la ley no saben nada, los sacerdotes tampoco saben nada, y tampoco van a ser en la capital, van a ser en un pueblo. Qué inesperado. ¿Sabes una cosa? Así es la fe cristiana, llega de una forma inesperada a ti, llega de una forma en la que no planeabas, ¿no? Me encanta escuchar las historias de los muchachos de la CUR, ¿no? De cómo llegaron a la UNAM. Obviamente no llegas queriendo ser cristiano a la UNAM, no creo que alguien se inscriba a la UNAM para ser cristiano, ¿no? Y llegas ahí y de pronto te encuentras con que hay un club de inglés, te engañaron porque fuiste al club de inglés y luego te invitaron a una cena un viernes y luego te llevaron a un museo, luego al cine, luego esto y luego te invitaron a un estudio bíblico y caíste. Y te lavaron el cerebro en la CUR. Siempre se los digo, ¿quién quiere ser cristiano? Nadie quiere ser cristiano. Pero de pronto, no sé, una tía cristiana, una novia cristiana, un novio cristiano te invita y escuchas la palabra y dices: no entiendo ni lo que dicen los cristianos, pero es algo interesante. O sea, no sé ni qué dicen, ¿no? Pero hay algo. Y de pronto Dios empieza a hacer algo en tu vida y a través de circunstancias inesperadas llegas a esta fe. Los paganos que vinieron del oriente, los magos que se dedicaban tal vez a la adivinación, tal vez a la astrología, tal vez a la astronomía, estas personas que tal vez hacían encantamientos, no sabemos realmente quiénes eran ellos, no tenemos tanta información. Por circunstancias inesperadas llegaron hasta Belén.
Fueron guiados por la estrella y llegaron hasta Belén. Y ahí vamos una respuesta inevitable. Dice, después de oír al rey, siguieron su camino. Y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Se ha hablado muchísimo de esta estrella. Hasta hay astrónomos en este tiempo, en el siglo XXI, que han estudiado mucho los fenómenos de las estrellas en ese primer siglo, y no se conoce de un cometa que haya pasado en ese primer siglo cerca de la Tierra. Pero en esa época, también los historiadores que no son cristianos, historiadores como Flavio Josefo y otros, hablan de estas señales de estrellas y de cometas que anunciaban catástrofes o que anunciaban cosas buenas. En el mundo prehispánico había también esta costumbre, y de hecho antes de que llegaran los españoles los aztecas habían tenido muchas señales en los cielos de algo catastrófico que venía, prácticamente el fin de su mundo. Hay muchas historias muy interesantes. Por ejemplo, en la historia griega, Séneca dice que la aparición de un cometa que se movía como fuego en el cielo anunció un terremoto que sumergió las ciudades de Bura y Hélice en la provincia de Acaya. O sea, estas ciudades existían y ya está el testimonio del terremoto que las hundió. Entonces todavía están ahí hundidas, se pueden ver estas ciudades, no crean que es un cuento. Dice, también los historiadores como Diodoro y Plutarco refieren buenas noticias, también buenas noticias dadas por los cometas, y recuerdan que fue uno de ellos el que guió en el año 344 a Timoleón de Corinto para que conquistara Sicilia. Entonces, esto de las estrellas y de los cometas no es una cuestión solamente única de la historia de la Biblia, sino también fuera de la historia bíblica hay estos testimonios históricos de estas estrellas, o de estos cometas más bien, que anunciaban estos eventos. Dice, lo que sabemos entonces es que siguiendo a este cometa, algunos piensan, o a esta estrella, los magos llegaron a la casa en donde estaba Jesús con su madre. Entonces sabemos que ya hayan pasado algunos días de la Navidad. Casi todos tenemos, si ponemos un nacimiento, lo ponemos y incluimos también a quienes en el nacimiento. A la vaca, él y todos, y también a los reyes, que no sabemos si eran reyes. Pues no, decimos a los reyes, digan los magos, digan como quieran, pero la cosa es que sabemos que no sabemos si eran reyes, pero los incluimos a estos tres personajes que tampoco sabemos cuántos eran ahí, pero lo que se sabe es que llegaron tiempo después del día en el que Jesús había nacido en el pesebre. ¿Por qué? Porque ahí llegaron a una ¿qué? A una casa, ya no estaban en el pesebre, y cuando llegaron a la casa vieron al niño con María su madre. Tampoco estaba otro personaje importante, José. Dicen, no saben los comentaristas por qué no estaba José, a lo mejor había ido a comprar leche, algo, pero llegaron los magos, y entonces llegaron hasta la casa guiados por la estrella, y entonces se rindieron ante él, lo adoraron. Esta es la respuesta inevitable de alguien que comprende el significado de la Navidad. Ay, ¿por qué los cristianos los aleluyas cantan tanto? Dice la gente, ¿no? ¿Por qué los aleluyas cantan tanto ahí, sus canciones? Bueno, es que no cantamos porque no tenemos otra cosa que hacer, sino cantamos porque adoramos a Jesús. Si ustedes se dan cuenta, todas las canciones de amor son canciones de adoración, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo dice el hermano chaparrito de Yucatán? Manzanero, ¿verdad? ¿Yo adoro qué? Cántala, por favor. Tus ojos, con dulce caen tus labios rojos. Adoro. Y hoy nadie oye esa canción y dice, ay, esos van a ser aleluyas. No, nadie dice eso. Están adorando algo, están adorando a alguien. Cuando tú comprendes lo hermoso, cuando tú ves lo hermoso en alguien o en algo, adoras eso que consideras hermoso. Hermano Manzanero adora a su novia, y tú y yo cantamos porque adoramos eso precioso que hemos encontrado en la historia de la Navidad. Hemos encontrado la salvación, hemos encontrado el perdón, hemos encontrado la reconciliación, hemos encontrado una oportunidad para empezar de nuevo. En Cristo hemos encontrado eso.
Hemos encontrado la forma de arrepentirnos de nuestros errores, de todo lo malo que hemos hecho, de todas nuestras faltas y de nuestras fallas, en amar a los demás, en amar a Dios, en honrarlo. Nos hemos arrepentido de vivir para nosotros mismos y ahora, por lo precioso que es el mensaje de la salvación, entonces le adoramos. Esa es la idea de la Navidad. Venir a Jesús y adorarle cuando ves que hay un rey bueno que te dice, yo te amo. Imagínate que la persona más poderosa del mundo llegara y te dijera, yo te amo. Imagínate que esta Navidad llegara y tocara a tu puerta nuestro presidente y te dijera, yo te amo. ¿Qué quieres? Digo, para algunos pusieron mala cara, no les gustaría, pero ¿qué te parece si llegara Trump a tu puerta y te dijera, yo te amo? ¿Qué les parece si alguien poderoso, o qué te parece si la persona más hermosa, la que más te guste, llegara hoy y te dijera, yo te amo? Es difícil pensar cuando leemos el texto bíblico de la Navidad, pensar en lo hermoso, en lo precioso de este rey anunciado que dice, yo vengo a este mundo porque les amo, yo soy el buen gobernante que todos están esperando, soy el deseado de las naciones. Y cuando los hombres sabios del Oriente vieron ese ofrecimiento, entonces se postraron ante él y lo adoraron. Y le ofrecieron 3 regalos. ¿Cuáles fueron? Oro, incienso y mirra. Los padres de la iglesia interpretaron esto de una manera que a mí me gusta mucho y estoy totalmente de acuerdo, y si ustedes no están de acuerdo es su problema. Pero dice aquí, le regalaron oro, porque es el regalo para un rey. Le regalaron incienso. ¿A quién se le ofrece incienso? A Dios. Reconocían la divinidad del rey que estaba ahí. Y le regalaron mirra, que tenía que ver también con su sufrimiento y su sepultura. Iba a morir, y le regalaron también la mirra. Oro, incienso y mirra. La adoración al rey, la adoración al Dios que se hizo hombre, Dios con nosotros, que es Emmanuel, y le regalaron mirra en preparación para que Él muriera por nosotros. Cristo murió por tus pecados. Cristo nació, cambió la historia del mundo, entre antes de Cristo, después de Cristo, y se han escrito más libros de Jesús que de cualquier otro personaje de la historia. Pero no solamente eso, también Cristo sigue atrayendo así a personas que se dan cuenta de su perdición y pueden venir a Él y pueden encontrar perdón y pueden encontrar paz con Dios por medio de lo que Cristo hizo. En esta mañana yo te invito a que pongas tu confianza otra vez en ese rey bondadoso que te dice, ven a mí, confía en mí. Yo viví la vida que tú no puedes vivir, yo sí fui bueno, yo morí la muerte que tú mereces por tus pecados, por todas las veces que has condenado a los que no te caen bien. Morí esa muerte que tú merecías en la cruz y Cristo resucitó y nos invita a que vengamos a Él en esta mañana. ¿Sabes una cosa? Hay extraños invitados a la Navidad. Tal vez tú seas un extraño invitado a la Navidad. Tal vez tú no querías ni venir a la Navidad. Pero ¿qué te parece que Dios te invite a la Navidad? ¿Qué te parece que Dios te diga, yo he venido a buscarte, vengo a ofrecerte mi amor, mi perdón, mi gobierno sobre ti? Ese es el mensaje de la Navidad. ¿Cómo vamos a responder a Él en esta mañana? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque, Señor, trajiste a estos hombres sabios hasta Jerusalén y habías anunciado a través, Señor, de las profecías milenarias, Señor, tal vez cientos de años antes habías anunciado que una estrella tendría que ver con ese rey que todos estaban esperando. Todavía, Señor, mucha gente está esperando a un gobernante justo, pero nosotros sabemos quién es ese gobernante justo. Eres tú, Señor Jesús. Y hoy te damos nuestras vidas, hoy nos entregamos a ti, hoy queremos recibirte, Señor, sobre nosotros como nuestro Rey, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Que realmente entendamos que ese es el significado de la Navidad. Y porque tú viniste, Señor, en un plan conciliador y de perdón, entonces podemos reconciliarnos con los que
Señor, estamos distanciados. Entonces podemos perdonar a los que nos han ofendido. Entonces podemos celebrar, Señor, una cena que no solamente es un tiempo para glotonería, pero que es un tiempo realmente para alegrarnos de que tú nos des una nueva oportunidad. Señor, danos una nueva oportunidad, danos en lo personal una nueva oportunidad, dales a matrimonios una nueva oportunidad, dales a relaciones quebrantadas entre padres e hijos una nueva oportunidad, dale a nuestra nación una nueva oportunidad, Señor, dale al mundo una nueva oportunidad para que podamos todos conocerte y podamos someternos todos al señorío maravilloso, justo, bondadoso de aquel que nació en Belén de Judea. En ese nombre precioso de ese bebé que nació ahí oramos. Amén. 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 Amén.